Esta entrevista a Gopala nos muestra la vida de un yogi que ha llevado su práctica de yoga a su ámbito profesional. Gopala es un claro ejemplo de que el yoga se puede equiparar al cuarto camino del que hablaba Gurdjieff, la vida espiritual en la vida cotidiana. Espero que disfrutes de este vídeo y que te resulte una inspiración para tu vida personal. Tenía cumplidos, estaba por cumplir los 17 años y fui a un viaje de fin de curso cuando estaba acabando mis estudios en lo que entonces se llamaba COU. Por circunstancias de la vida conocí a unos compañeros que no eran exactamente del colegio, pero bueno, me relacioné con los que estaban en el hotel y ellos tenían una costumbre extraña, totalmente ajena a mí en ese momento, que era ir a tiendas y hurtar pequeñas cositas simbólicas para hacer regalos. Bueno, entonces yo, que no había hurtado en mi vida nada, te confieso, iba con ellos y en un momento dado me dijeron, bueno, tendrás que hurtar algo. Y dije yo, pues ¿cómo voy a hurtar? Yo me moría de miedo. Pero bueno, después de una segunda o tercera vez, entramos en una tienda, que era también una papelería, una pequeña librería, y cuando salimos me dijeron, bueno, ¿te has atrevido? Y digo, sí. Bueno, ¿y qué has hurtado? Digo, pues un libro. Y me dijeron, ¿y para qué quieres un libro? Digo, hombre, pues que es un libro, además que es un libro de yoga. ¿Y eso del yoga qué es? Digo, pues bueno, yo en esa edad he de confesar que lo único que había leído cercano al yoga era algunas referencias así políticas de Gandhi. Pero bueno, saqué pecho y dije, pues el yoga pues no son unos ejercicios físicos así, que es el que te dan mucha paz y tranquilidad. Bien, pues el libro que yo había hurtado en ese momento era el libro de yoga, que así se llamaba, de Swami Vishnudevananda. Así que así conocí yo el yoga, hurtando el libro del que luego fue mi maestro. Por casualidades de la vida, ya es una historia mucho más larga de contar, pues llegué, busqué, cuando volví a Madrid desde Mallorca, que es donde aconteció aquella irregularidad que es la que me introdujo en el yoga, pues busqué, pero claro, en el año 1975 buscar yoga era como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Me costó y encontré un pequeño centrito donde ni siquiera recuerdo muy bien cómo lo encontré, pero lo encontré y llegué. Y cuando llegué era como nada, una habitación de 2 por 2 metros cuadrados y una pequeña recepción. Y cuando llegué me sorprendió enormemente que estaba todo lleno de cajetillas de tabaco. Y en esas cajetillas de tabaco había como unos garabatos. Y digo, ¿y esto por qué tenéis aquí? Entonces me contaban que con la práctica del yoga era muy fácil que dejaras de fumar. Era una época en la que todo el mundo fumaba. Yo nunca fumé, he de decir que nunca fumé. Pero lo que sí me sorprendió de aquel lugar es que en una de las fotos, había dos, en una de las fotos estaba el mismo señor que estaba en el libro que yo había hurtado. Iba a decir comprado, pero no, hurté. Digo, oye, ¿vosotros? ¿Y este señor quién es? Dice, pues este señor es Swami Vishnudevananda, nuestro maestro. Digo, pero este es el del libro que yo tengo. Dice, sí, sí. Así conocí a Swami Vishnudevananda, así me introduje en el yoga, hurtando el libro de mi maestro. Hay veces que muchas personas, cuando después de muchos años te dicen, bueno, ¿y qué hay que hacer para encontrar un maestro? Digo, yo no sé, yo hurté su libro. Así que yo siempre he creído que realmente los maestros nos encuentran a nosotros cuando teóricamente por A o por B o por C estamos preparados. Bueno, sí, me caló. Lo que pasa es que yo era muy niño en entonces, no había entrado en la universidad todavía, en Derecho, precisamente, que es lo que yo estudié después. Y empecé a leer el libro, a practicar, iba a alguna clase, digamos de una forma esporádica, ¿no? Me interesó aquello que decían y me fui vinculando. Pero ese vínculo fue muy pausado, pero constante, porque ahora tengo 65 años, recién cumplidos,
Entonces tenía 16 cuando el evento del libro y cuando conocí luego el pequeño centrito, 17, y al poco conocí a Swami Vishnudevananda porque él, uno de los discípulos principales de Swami Shivananda, vino a España y pues yo creo que al año siguiente, o sea que le conocí muy, muy pronto después y me impresionó mucho, me impresionó su actividad, un poco la locura de vida que proponía, ¿no? Eso de que de la dieta vegetariana, ¿no? El cambio de cultura, de comida, de pensamiento, de respiración, me impactó mucho. Poco a poco me fui vinculando y ese vínculo, bueno, pues ha durado, bueno, ha durado es pasado, ¿no? Sigue durando hasta ahora y tengo 65 años, así que realmente no puedo decir que toda la vida practicando yoga, como sí pueden decir mis hijas, porque lo practicaron casi desde que nacieron, pero sí desde un tiempo muy jovencito, cuando tenía 16, 17 años. El yoga es un pilar en mi vida, no puedo nada más que reconocer que el yoga es parte de mi vida. Bueno, básicamente porque yo aprendí de Swami Vishnudevananda que el yoga es, uno, transformar la forma en la que respiramos, para hacerlo conscientemente. Utilizar una forma en la que nos sentamos, caminamos, o nos movemos, o nos colocamos a través de los asanas, las posturas. Que el yoga es el reconocimiento del estado como una especie de derecho inalienable que tiene el ser humano a vivir en el estado de relajación física, mental, emocional. Que el yoga también es una forma de alimentarnos, en función de aquello que cómo nos alimentamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra emoción transita de una u otra manera. Pero sobre todo el yoga es, unido a esos 4 elementos, hay un quinto en el que transformamos la forma en la que pensamos. No es que cambiemos de forma de pensar, sino que cada uno de los pensamientos se modifican, transitando desde todos aquellos que generan ansiedad, estrés, miedo, inseguridad, a los que te dan silencio, paz, tranquilidad. Y no eliminando aquellos, los primeros, sino transformándolos, de forma que esa relación tradicional en el yoga de raga dvesha, ¿no? de gozo y de gusto y disgusto, se equilibra para que aquello que haces en la vida te gusta, gozas y entiendes que es algo que es parte de la vida. La vida está hecha para gozar. Otra cosa es que no sepamos muy bien hacerlo. Esos 5 elementos los aprendí de Swami Vishnudevananda, en el linaje de Shivananda. Ninguno de los dos inventaron esto, eso es importante, porque hay veces que cuando hablamos de nuestros maestros puede sonar como que nuestros maestros están por encima del bien y del mal y de otros maestros. No, en la tradición inveterada de la India uno respeta al maestro, porque es aquel de quien o de aquella de quien uno aprende. Y siempre genera un vínculo y un respeto. Pero ellos, ni Swami Vishnudevananda ni Swami Shivananda, inventaron el yoga, afortunadamente. Ellos también lo aprendieron, lo compartieron, pues como yo hago con mis estudiantes. Entonces, por supuesto, aprendí a respirar, a vivir en el estado de relajación, a comer, a hacer asanas, a caminar y estar sentado de una manera equilibrante y a transformar la forma en la que pienso, ¿no? Haciendo una vida pues más creativa, más equilibrada, más en calma, pero no por ello menos activa. Mi naturaleza es muy rayásica en el buen sentido de la palabra, o sea, es muy activa, ¿no? Lo aprendí hace mucho tiempo y lo he venido practicando pues desde entonces, en todos los aspectos de la vida, personal y profesional, ambas, que hace hasta un tiempo eran como un poco diferentes, ahora son la misma. Bueno, ha sido un trabajo de tiempo, ¿eh? No, yo no puedo como sacar pecho y decir, no, esto es muy fácil, no. Durante un tiempo yo empecé a aprender yoga y estudiaba Derecho. Los maestros son tipos raros en general, ¿no? Una vez mi maestro me dijo en inglés, Gopala, you will teach lawyers, porque él ya sabía que yo estudiaba Derecho. You will teach yoga to lawyers. Acabarás dando
clase de yoga a los abogados. Bueno, como yo te decía, los maestros están un poquito más para allá que para acá, digo, bueno, o yo no le he entendido bien lo que ha dicho, o no sé, o sea, no acabé de entender el mensaje. De hecho, de aquel mensaje yo me olvidé completamente. Seguí practicando, y cuando empecé y me formé como profesor, entonces empecé a dar clase en el entorno del centro de yoga, lo que hacemos todos. 2, 3, 4 estudiantes, 10, 15, conferencias, empecé a desarrollarme como profesor y poco a poco acabé mis estudios de Derecho y en un momento dado me destinaron, bueno, conseguí una plaza en las instituciones europeas, en concreto en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en Luxemburgo. Antes yo había mantenido como dos vidas, como tú decías, ¿no? Yo tenía mi vida que trabajaba entonces en el Tribunal de Cuentas de España y hablaba del yoga solo en entornos muy privados. Era otra época también y me daba como un poquito de así, ¿no? De respeto, ¿no? Porque el yoga cuando yo empecé era una cosita rara, era de raritos, ¿no? Entonces, pero poco a poco se hizo un poco más popular y yo fui cogiendo un poco más de confianza. Lo hablaba ya con algunos compañeros del trabajo de entonces Tribunal de Cuentas de España. Cuando llegué al Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, lo primero que hice es buscar un entorno que me permitiera continuar dando clases, ¿no? Y allí me resultó como más fácil, aunque lo tenía que dar o en inglés o en francés, pero era más fácil porque había como más apertura. Todavía en Luxemburgo había más apertura, más posibilidades de... Y entonces empecé con ese sueño de, vale, o sea, yo doy clases en un centro de yoga, ¿por qué no voy a dar clases a compañeros de trabajo en el entorno del trabajo? Entonces poco a poco se fue generando esa posibilidad de compartir el yoga en entornos laborales. Primero lo hice de forma muy sencilla en Luxemburgo y luego cuando vine a España me incorporé a un organismo que se llama el Consejo General del Poder Judicial, donde aquí sí tengo que decir algo que lo digo hoy, hace 3 días era diferente. ¿Por qué? Porque hasta hace 3 días, concretamente 2 días, yo era gerente del Consejo General del Poder Judicial, pero me jubilé hace 2 días, con lo cual hoy no puedo decir que soy gerente del Consejo, sino que he sido gerente del Consejo General del Poder Judicial durante 28 años. Bien, y entonces digo, qué bonito sería poder compartir el yoga con mis compañeros de trabajo y luego con jueces, bla, bla. Luego, a través de distintas circunstancias de la vida, pues esto se permitió, apareció, y entonces es cuando yo recordé la frase de mi maestro, que decía, "You will teach yoga to lawyers". Claro, no acertó del todo, no eran lawyers, no eran abogados, pero eran jueces. Bueno, más o menos, quien da un juez en el entorno jurídico, en el entorno laboral. Entonces empecé a crear, después de ya muchos años de práctica y de enseñanza, un método. Bueno, esto está mal que lo diga, no creé un método, adapté la tradición del yoga, de asanas, de pranayama, de meditación, de visualización, o sea, todos los elementos de los sutras de Patanjali, desde yama hasta meditación, al entorno laboral. ¿Qué entorno laboral? Aquel en el que yo he desarrollado mi vida, primero en el Tribunal de Cuentas de España, pero sobre todo en el mundo judicial. Y allí di cursitos un poco al principio de manera timorata, así con compañeros más cercanos, pero siempre vestido de chaqueta y corbata. Yo todos mis cursos los doy vestidos de chaqueta y corbata. Y mis compañeros van vestidos de oficina. Entonces eso se fue ampliando poco a poco y bueno, pues ha sido una especie de revolución dentro de la revolución que es el yoga, que es poder dar clase de yoga. Eso sí, en silla, nunca tumbados, no porque tenga nada en contra, sino porque lo he adaptado al puesto de trabajo y la gente en los puestos de trabajo no está tumbada en el suelo. Pero hacemos todo, hacemos hasta Surya Namaskar, los saludos al sol en la silla, todos los ejercicios de pranayama, concentración, asanas adaptados, y se hace todo. Y eso es un lujo, un lujo. O sea, yo me siento un verdadero afortunado de poder haber, y esto para hacernos para tener alguna cifra, porque hay veces que dice, das clase a jueces, bueno, sí, no, pero ya he impartido clases entre jueces y fiscales a casi 3.000.
pero es que en España hay 6.000 jueces, no llega, ¿no? Y ahora he empezado con los fiscales, también en el Tribunal Constitucional, también he dado en la agencia tributaria, algunos despachos de abogados, y hay que hablarles en un lenguaje diferente, pero al final la práctica es la misma. Así que me siento un verdadero afortunado de haber hurtado aquel libro de Swami Vishnudevananda, porque gracias a hurtar aquel libro, hoy, bueno, pues estoy en entornos a los que no habría llegado sin duda de ninguna manera, ¿no? Que es poder compartir la sabiduría del yoga, la belleza del yoga, la belleza de la sabiduría de Patanjali Maharaj a personas que probablemente no llegarían a estos conocimientos si no fuera porque sus propias instituciones públicas les ofrecen el regalo de... Bien es cierto que a través de el control del estrés. El estrés es como una peste universal ahora mismo, derivado de la ansiedad, derivado de la falta de equilibrio, que genera importantes daños, ¿no?, en las estructuras económicas y en concreto en las instituciones públicas y privadas. Yo he estado más orientado siempre a lo público. Entonces, presentar el yoga como un instrumento para controlar el estrés, pues es fácil de, entre comillas, vender. Y el caso es que lo han comprado fiscales, jueces, abogados y es una maravilla. Yo me siento un verdadero afortunado. Y aparte, no sé si aparte, sigo dando clases, por supuesto. Esto, digamos, es la peculiaridad, ¿no? Pero luego yo sigo dando clases en la escuela Sivananda, donde he aprendido todo, ¿no? Desde aquel día que llegué a esa escuelita donde estaban los cartones de tabaco con las firmas del día que habían dejado de fumar, hasta hoy que coordino algunos de las formaciones de Sivananda en España y en otros países. Sí, yo no sería la misma persona si no hubiera vivido dentro del yoga, sin duda, sin duda. Yo, como lo he ido viviendo, es con el aprendizaje, ¿no? Desde que pues tuve a mis hijas, por ejemplo, que también son profesoras de yoga, no se dedican tanto como yo, pero bueno, hicieron sus formaciones. Para mí, me cuesta hablar del concepto de la transformación porque para mí ha sido como una parte de mi vida desde una etapa muy, muy, muy joven, porque yo conocí el yoga cuando tenía 16, 17 años. Entonces realmente es que el yoga y yo y el yoga nos hemos hecho a la vez. O sea, yo he ido creciendo en mi vida a través del espíritu del yoga. O sea, no ha sido algo que a partir de me ha transformado, sino que dices, bueno, es que lo conocí cuando tenía 30, 40 o 50 años, ¿no? Pero es que yo empecé a practicar cuando tenía 16 años. Entonces, realmente el yoga, yo he ido de la mano del yoga en todas. Bien es cierto que no con la misma intensidad que lo hago ahora mismo, pero sí estoy convencido de que el yoga es un elemento transformador. Cuando se practica, no diría yo correctamente, sino cuando hay una práctica sobre todo sincera y cuando uno profundiza, porque a veces hoy vivimos en mundos en los que el yoga se ha hecho un poco más light, ¿no? Es como, hoy hay cerveza sin alcohol, hay vino sin alcohol, hay café sin cafeína, no sé, ¿sabes? Hay libros resumidos, no sé, hay mucho, pero poco intenso y profundo, ¿no? Entonces en el yoga también pasa eso. A mí no me preocupa nada. El yoga tiene tal potencia como tal, como ciencia de la vida, como arte de la vida, como filosofía de la vida, del cuerpo, de la mente y del espíritu. Tiene tanta fuerza que se cuida de sí mismo. Se cuida de sí mismo. A mí me cuesta, a veces en algunas entrevistas así un poco breves y provocadoras me dicen, pero tú estarás en contra del yoga con las cabras, o el yoga con la cerveza, o el yoga de Instagram, o no. Digo, no. O sea, un yogui no puede estar nunca en contra de nada. Y por tanto yo no estoy en contra de esos fenómenos. Quien quiere aprender yoga, va a aprender yoga. Yoga en sentido esencial, sin descafeinar. Sin descafeinar. Entonces,
mientras más se extienda el yoga a través de mecanismos un poco más light, más luego serán las personas que, cuando se convierten en buscadores o buscadoras poderosos, rasquen en aquello que están aprendiendo de manera light y encuentren aquello que es esa esencia, ¿no? Esa esencia que te lleva al silencio. Es que cuando hablamos de yoga, lo concretamos muchas veces en asana, y es maravilloso, el asana. Patanjali le decía la postura estable y firme, no dice mucho más, Patanjali no dice mucho más del yoga. No lo dice básicamente porque en la época ya se practicaba de una manera sincera y por tanto no añadió mucho. Vale, pero es que asana, ese dentro de la Ashtanga Yoga, del yoga de los 8 pasos de Patanjali, es el tercero de los pasos o de las etapas. Y antes viene todo el comportamiento ético, yamas y niyamas. Si tu comportamiento no es ético, si no estás firmemente establecido en ahimsa, por ejemplo, en la no violencia, si no estás firmemente establecido en, por ejemplo, en la superación a través de santosha al contento del ragadvesha, es muy difícil practicar asana. Asana en su esencia. Hacer 4 monadas es muy sencillo. Pero si no estás establecido en yama y niyama, asana es muy débil, pero pranayama aún más. El control de la energía respiratoria, el control del prana, no solo de la energía respiratoria, es débil. Y es que si esos 4 bloques no están, uno, ¿cómo va a entrar en practicar en la abstracción de los sentidos y en la concentración, dharana y en dhyana, en la meditación? No puede. ¿Por qué muchas personas tienen problemas cuando se sientan a meditar y les cuesta mucho? Bueno, pues porque no están establecidos en asana, en pranayama, pratyahara, no han discutido con su jefe o con su amante por la mañana y están generando todavía violencia emocional, física, psíquica incluso, quizá no física, pero sí psíquica. Están quejándose de todo, de que tengo o no tengo trabajo, hace frío o calor, la comida estaba salada o dulce, esto me gusta, esto no me gusta. Es imposible meditar entonces. Y esto es lo que creo que sucede a veces. Si tú coges yoga, quitas de los 8 pasos del Raya Yoga, cuidado, del Raya Yoga, el yoga del control de la mente. Luego está el yoga el Karma Yoga, el servicio desinteresado, está el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, y está el yoga del conocimiento, el Jnana Yoga. Esas son las 4 sendas del yoga. Hoy estamos muy acostumbrados a hablar de los tipos de yoga. Yo nunca hablo de tipos de yoga, hablo de las sendas, que las 4 sirven para llegar a la misma cima, a través del servicio, la devoción, el conocimiento o el control de la mente. Todas llegan al mismo punto. En el Raya Yoga, si tú no incorporas yamas y ni llamas los principios éticos, es muy difícil practicar asanas. Aún más pranayama y menos meditar. Entonces yo creo que tenemos que volver a los elementos esenciales, sin descafeinar. Hay veces que en la escuela Sivananda, que es una escuela súper clásica, dicen, oye, ¿vosotros por qué cantáis mantras antes de empezar una clase y al final? Y yo le digo, porque es que así se hace. Ya, pero es que yo iba a clases de no sé qué, bla, bla, y allí no cantaba nadie mantras. Digo, pregúntales por qué no los cantan ellos. Claro, oye, ¿vosotros por qué habéis añadido lo de los pranayamas al principio de las sesiones? Digo, no sé, porque es que así lo aprendimos. Entonces, hoy estamos acostumbrados a lo light, pero no por ello yo estoy en contra de lo que hacen otras formas de yoga muy light, no. Al final, el buscador sincero, la buscadora sincera va a encontrar siempre y encuentra el lugar donde puede hacer una práctica completa, intensa y no light. Así que yo no estoy en contra de ningún tipo de yoga light, ¿no? Sino que dejo que las personas se vayan acercando y vayan aprendiendo, cada uno aprende de una manera y el que quiere aprender, la que quiere aprender, finalmente va a encontrar el lugar adecuado, siempre, estoy convencido. Yo creo que es una revolución. O sea, yo creo que
a ver, yo he trabajado me cuesta mucho decir he trabajado en el Consejo General del Poder Judicial, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que lo digo públicamente, he trabajado, porque han sido aparte, son 3 días los que... Yo sí creo que es una revolución. O sea, que instituciones públicas como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Instituto de Estudios Jurídicos, el Ministerio de Justicia para los fiscales, confíen a sus estudiantes, a sus jueces, sus fiscales, sus magistrados, en un programa de aproximación al yoga para el control del estrés, eso es una gran revolución. Y probablemente no haya muchos países donde haya tanta institucionalización, en el buen sentido de la palabra, de la práctica del yoga. O sea, yo creo que somos pioneros ahí. Bien es cierto que me ha tocado a mí, o sea, probablemente, o yo diría que casi con total seguridad, en la hipótesis de que a mí no me hubiera tocado trabajar en esas instituciones o estar vinculado a esas instituciones, a lo mejor no se habría nacido este programa. Es muy claro. Por eso yo animo a decir, claro, pero eso lo puedes... No, ¿tú dónde trabajas? Yo trabajo en un hospital, haz lo mismo. Es que yo trabajo en... ¿Cómo voy a convencer a los médicos de que hagan yoga? ¿Por qué no? Si yo he convencido a instituciones tan sociológicamente conservadoras, cuidado, no políticamente, ¿vale? Sino sociológicamente conservadoras, como el colectivo judicial, porque tú no vas a convencer al colectivo de ingenieros de caminos. O sea, no. Entonces yo creo que ahí es donde está el poder del gurúkula, de la enseñanza con el maestro, que ahora está muy como vilipendiada, ¿no? Yo defiendo claramente que los maestros son maestros por algo. Y si hace 40 años o 40 y pico años Swami Vishwadevananda me dijo, Gopala, you will teach yoga to lawyers, es porque los maestros visualizan aquello que va a pasar. Para, como decían nuestras abuelas, para prueba un botón, ¿no? Creo que sí. Esta es la realidad. O sea, yo he acabado dando clases en entornos en los que es muy importante esa transformación. Te cuento una anécdota. Esta mañana he estado dando unas sesiones ya como jubilado, en el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando he acabado la sesión, que eran 9 horas divididas en 3 días, les he dicho, bueno, si tenéis alguna duda así personal que queráis, y bueno, yo tengo un insomnio, yo tengo no sé qué, cosas tal. Pero había una persona que estaba esperando y cuando llega le digo, bueno, ¿tú qué quieres? Me dice, yo solo quiero un abrazo. Yo solo quiero un abrazo. Porque lo que tú has hecho aquí yo no lo he visto en mi vida, ¿no? Quiero un abrazo. Yo digo, la verdad es que se me ha abierto el corazón en ese momento porque, claro, era una magistrada, ¿no? Allí, del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Transforma el yoga? Pues, por supuesto, nos transforma a todas y nos transforma a todos, especialmente a aquellas personas que necesitan. Todas estas personas, los jueces, los fiscales, trabajan con responsabilidades muy importantes. Los jueces se pasan toda la vida resolviendo conflictos entre los seres humanos. Personas físicas con jurídicas, todos los conflictos que tenemos los seres humanos. ¿Y quién les ayuda a ellos? A tener la calma para poder... ¿Tienen instrumentos jurídicos? Sí, tienen todos los instrumentos jurídicos, pero también necesitan otros instrumentos. Y yo he comprobado cómo les transforman. Tengo un protocolo, ¿no? Pero el primer protocolo es demostrarles, como decía Swami Shivananda, que más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Entonces, los 3 cursos son muy, muy prácticos. Y al principio, les pregunto, ¿os puedo pedir algo que probablemente nadie os haya pedido en vuestro entorno profesional nunca? Bueno, ahí se genera un poquito de una parte teatral. Yo creo que los profesores tenemos que hacer un poco de teatro, ¿no? Y casi todos dicen, bueno, siempre hay alguien que dice, bueno, depende de lo que nos pidas y tal. Dice, tenéis que generar un poquito de confianza. Venga, pues sí. ¿Y qué les pido? Cerrar los ojos. Cerrar los ojos.
cerrar los ojos. Porque nadie en un entorno profesional te pide que cierres los ojos. Y es a través de cerrar los ojos que les dirijo simplemente en la silla una relajación sin explicación. Respiro, dirijo mi atención a distintas partes del cuerpo. Y ahí te das cuenta de la transformación de esas personas que están ahí, que muchas de ellas nunca han estado en una situación similar, ¿no? Y a partir de ahí, a través de asanas, juegos, visualizaciones, pues el yoga transforma a cualquiera que lo intente. A mí me parece que vale la pena invertir tiempo en entornos, en mi caso en el entorno judicial y jurídico, porque es muy necesario. Así que mi conclusión es que el yoga transforma, sí, sí, sí. Sí, vivimos en una sociedad muy alocada. Yo nunca tengo nada en contra del presente, ¿no? Cada uno nos toca vivir en el entorno que nos toca, pero nuestra sociedad es muy demandante, es muy exigente, cada vez más además. Estamos transitando desde una época un poco dorada de nuestro estado de bienestar en los países de Occidente, que es donde yo he vivido siempre o en España, en Luxemburgo, en Estados Unidos, en países desarrollados. Entonces hay mucha exigencia para todos, para un padre de familia, para una madre de familia, para un estudiante. Cada vez la vida es más competitiva, quizá ahora más que antes, por lo que es más estresante. Claro, y además hoy vivimos una sociedad en la que la demanda es instantánea. O sea, si tú vas en el metro en Madrid o en cualquier ciudad del mundo, en el autobús, ¿qué ves? Pues el 99%, por no decir el 100%, un 90% como poco, de personas que están mirando sus pantallas. Yo no tengo nada en contra de las tecnologías, de hecho yo utilizo las tecnologías. Pero ¿qué pasa? Es que la mayor parte de las personas que están atendiendo no están leyendo a Shakespeare o a Cervantes o leyendo los sutras de Patanjali o la Biblia, o no. Lo que están es leyendo y observando mensajes que duran 30, 40, 50, a lo más un minuto. De todo tipo, publicitarios relacionados con tu hobby, muchos que van generando modelos, ¿no? Y entonces que van generando en ti demanda. Aparte de que tienes que estar en contacto constante con todas las personas que se relacionan contigo. Los padres del colegio del niño, de la niña, los compañeros de trabajo, los amigos, los primos, los amigos, la parte política. Es decir, todos vivimos rodeados o inmersos en grupos de WhatsApp, ¿no? Parece que es la red más poderosa ahora mismo. Y también hay una demanda. Entonces es que hay una demanda constante. ¿De cuánto tiempo al día uno le dedica a estar desconectado? Muy poco. Entonces nuestra sociedad es muy exigente a todos los niveles. El yoga te ayuda a silenciar, un poco a distanciarte de esos elementos tan exigentes, pero no a separarte de la sociedad. O sea, el yoga en ningún momento te dice, mira, lo que tú tienes que hacer es irte a los Himalayas y meterte en una cueva. Eso no lo puede hacer nadie. Muy pocas personas están capacitadas para eso. Por eso creo que el yoga es un gran elemento transformador, porque ¿dónde transforma el yoga? El yoga transforma allá donde tú vives, hagas lo que hagas. O sea, uno puede vivir en cualquier entorno, en cualquier lengua, en cualquier país, y en esos tres entornos, cualquiera, país, ¿no? Cualquiera, puedes hacer esa práctica. Por eso yo creo, no he creído nunca que al yoga hay que defenderle, ¿sabes? Hay veces que me preguntan, ¿no? Bueno, pero ¿tú crees, no habría que crear una organización para defender la esencia del yoga? Digo, no, mira, yo no soy un apóstol ni un obispo del yoga. No creo en eso. O sea, el yoga se defiende por sí mismo y yo no voy a defender cuál es la esencia del yoga. Porque si no empiezan las discusiones incluso los profesionales del yoga.
No, no, es que en el yoga hay que utilizar ladrillos para apoyar la mano. No, no, eso ya es una variante. Mejor no utilices ningún apoyo. Te pongo esto como ejemplo, ¿no? Yo respeto muchísimo a mis colegas de Iyengar, por ejemplo, que utilizan muchos apoyos. No, el yoga se defiende por sí mismo, no hay que defenderlo, hay que practicarlo, eso sí, hay que practicarlo. Swami Shivananda decía que la vida es más poesía que prosa. A mí me llamó mucho la atención esta aseveración de Swami Shivananda, porque claro, él había escrito unos 300 libros, casi todos ensayos sobre yoga y filosofía, y en cambio había hecho como 3, 4, 5 poemarios, como mucho, como mucho. Pero luego me di cuenta de que la forma en la que él escribía la prosa era muy poética. No tanto porque utilizara el verso, sino porque su palabra nacía desde el corazón. Y entonces a mí esa reflexión me ayudó a transformar parte de la forma en la que yo comunico a través de la poesía. Y durante un tiempo, que todavía está vigente, escribo poesía. Escribo y comparto poesía. No tanto escribo para mí, sino escribo para compartir el yoga o la experiencia meditativa con personas que están a mi alrededor. Y eso me ha ayudado. Empecé con una poesía musical en la que había siempre una composición de mi amigo David González, que es un americano, aunque se llama David González, es de Brooklyn. Y entonces él me ayudó componiendo música para los poemas y así nació No para mi alma de reír, Despacio, un tercer poemario musical que tenía poemas de Rumi con distintos ritmos, desde bossa nova hasta casi rock and roll, para que Rumi llegara a otras personas, aparte de la música del ney y de la música tradicional. Y luego 2 poemarios por escrito, uno que se llama La noche lo merece y uno muy reciente en el que me he atrevido con un tema muy crítico, ¿no? Que es la muerte. Se llama Tránsito, poemas para la muerte. Son poemas que he escrito, reales, para personas que han transitado y también para mis propias muertes, que han sido bastantes a lo largo de mi vida. Así que la poesía se ha convertido en una especie de puente entre lo estrictamente espiritual y lo estrictamente terrenal, uniendo, ¿no? Porque la vida al final es ir generando puentes para transitar de un espacio a otro, de un tiempo a otro. Yo intento que mi forma de comunicar sea poética, cada vez más, porque he encontrado ese puente. Entonces, cuando toca explicar conceptos que son más mentales o intelectuales, es el corazón quien aflora. Y prefiero enseñar poco, pero desde el corazón. Por tanto, me vinculo cada vez más a ese puente que es la poesía entre lo terrenal y lo celeste. Y cada vez intento dejar la mente más aparte. O sea, intento que la forma de comunicar y la forma de transitar, de transmitir, transitar, es que tengo el libro de tránsito en la cabeza, ¿no? De transmitir el conocimiento que he aprendido de mis maestros, sea más desde el corazón y por tanto sea más poética. Yo estoy ahora mucho por el yoga de la poesía.